Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos aquí hoy en vivo con Suresh Devandas y Mario Díaz de Chile. Y también saludamos al doctor Aurelio Escandone y doctor Félix Fuders, que estamos juntos para entrevistarlos. Y hoy vamos a hablar del movimiento de la tecnología responsable en Chile. Entonces, buenas tardes, Suresh. Buenas tardes, Mario. Bienvenidos. Buenas tardes también, Aurelio, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabiano. Aurelio. Saludos. Entonces, invito a Suresh para empezar su presentación. Ok, voy a compartir pantalla, entonces, veamos. Bien, ¿cómo se aprecia? Está perfecto. Excelente, bien. Bueno, aquí estamos con Mario Díaz, los dos somos activistas y miembros de Unidos por Tecnología Responsable y les queremos contar cómo hemos ido organizándonos, ¿ah? Y también vamos a tocar dos temas, aparte de la organización, que son temas, impactos en la salud, en los ecosistemas, y también vamos a ver algo de la norma que nosotros estamos proponiendo para que se realice aquí en Chile. Entonces, bueno, nuestra misión es constituirnos en fieles representantes de la sociedad civil. Y aquí me gustaría detenerme unos minutitos a conversar cómo nosotros vemos que la sociedad civil genera una impronta dentro del resto de los estamentos, el estamento político, económico, etc. Acá la sociedad civil tiene el propósito de educar a toda la población, a generar conciencia y también a generar impacto sobre las políticas públicas. Eso es lo que a nosotros nos llama unirnos, ¿eh? Y obviamente queremos generar un debate, un diálogo entre los distintos grupos de interés para que tengamos una visión todos compartidos sobre qué significa el despliegue de la tecnología. Nuestro objetivo inicial es que en Chile se realice un despliegue responsable de las tecnologías de microondas, de la industria de telecomunicaciones. Las tecnologías de microondas son las tecnologías que generalmente conocemos en los celulares o en las antenas satelitales que existen en las casas, también las torres que hay desplegadas en la ciudad o en los ámbitos rurales. Y nuestro foco es que el despliegue responsable sea en la tecnología 5G. Antecedentes, esto es muy importante. Los voy a ir proyectar todas de una vez al mismo tiempo. Lo que nosotros nos dimos cuenta, y esto Mario me iluminó cuando me empecé a incorporar a esta organización, que fue en agosto, que las normas se basan en ciertos supuestos, y esos supuestos hay que conversarlos, hay que discutirlos, a ver si están correctos, ¿eh? Primero, la norma se basa en que los valores límites existentes en Chile son inocuos, ¿no? Esa es como una línea, o sea, esto no afecta a nadie, estos límites, así que se alcanzan esos límites. Y por otro lado, estos límites solamente consideran unos efectos que son térmicos, es decir, de calentamiento de los tejidos, del cuerpo humano. Pero existen otros efectos atérmicos en las personas que Mario nos podría explicar en mayor detalle a continuación. No están considerados los efectos de largo plazo tampoco en las personas. Y por último, tampoco están considerados los efectos en los ecosistemas, y eso me parece que es gravísimo también, ¿eh? En ninguna regulación que nosotros hayamos estudiado hemos visto el impacto en los ecosistemas y su reflejo en las normas. Principios y valores. Nosotros tenemos un grupo de principios
con los cuales nosotros nos podemos mover como organización. El cuidado de la salud pública, con énfasis en la población infantil y gestante, que son las poblaciones más expuestas. Cuidado de los ecosistemas. Luego, nosotros realmente estamos en una discusión, en una búsqueda de la verdad en base a la ciencia, y la ciencia tiene que ser independiente. Voy a mostrar un poquito más de eso un poco más adelante. Luego, también es importante la no violencia. ¿Y qué significa no violencia? En base al consenso de lo que significa no violencia. Y dentro de eso nos movemos. Nosotros vemos mucha difusión sobre algunos temas relacionados con 5G, pero nosotros no podemos tomar todos los relatos que hay ahí. Por ejemplo, para ser bien explícito, la quema de torres, por ejemplo, que de repente a veces ocurre, digamos, nosotros no suscribimos ese tipo de movimiento. La responsabilidad de nuestros actos, porque si nosotros estamos buscando responsabilidad fuera de terceros, también nosotros tenemos que actuar responsablemente, y también integridad, ser justos, ser íntegros, trabajar con la verdad todo el tiempo. También hay un tema que es para nosotros sumamente importante, que nosotros no estamos adscritos a ninguna fuerza política, pero sí nos queremos nosotros nos queremos sumar a cualquiera que quiera compartir nuestro relato. Es decir, si es que hay alguna fuerza política, algún partido digamos que le haga eco a lo que nosotros estamos mencionando, nosotros podemos prestar el apoyo para su difusión. También no tenemos conflictos de interés y los declaramos. Eso es como son los principios y valores generales de nuestra organización, que se llama Unidos por Tecnología Responsable. El marco de nuestras acciones actuales. Bueno, hemos evidenciado un contexto adicional, que hay un abismo entre lo que significa el ámbito científico independiente, que viene respaldado por miles de estudios, no son 10, 20, 100, 200, 1000, son miles, y las opiniones de instituciones como la OMS o ICNIRP. El ICNIRP fija el estándar de las radiaciones no ionizantes, y es una institución que no está supervisada, supervigilada por nadie, y los miembros se autoconvocan. Y lo que nosotros hemos visto es que tienen altos conflictos de intereses, lo cual se ve reflejado en la negación de la ciencia independiente, y por lo tanto redunda, desde nuestro punto de vista, en regulaciones inadecuadas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo nosotros nos organizamos. Nosotros en general nos organizamos en círculos. Hay un círculo genérico, donde en ese círculo genérico se definen líderes funcionales y líderes funcionales para los círculos más específicos. Ahí hay un doble engranaje. Hay un líder funcional y un representante. Esto es cuando el tamaño de la organización lo amerita. Nosotros vamos creciendo orgánicamente en este sentido. Y acá hay un ejemplo real de cómo nosotros estamos organizados. Existe un círculo central con líderes funcionales en cada una de las áreas, y las áreas funcionales son educación y difusión. Hay un ámbito de acciones legales, de investigación y de documentación, de donde proviene Mario, que aquí está también acompañándome en la exposición. El ámbito de la organización y relacionamiento. En relacionamiento, hacemos relacionamiento con otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos relacionamiento con ustedes, que son de tecnología segura, ¿no es cierto? Y los ámbitos latinoamericanos, ¿qué significa esto? Relacionamiento con fundaciones que están afuera y que nos apoyan, como Environmental Health Trust, que yo sé que ustedes conocen muy bien. Está relacionamiento con especialidades médicas, como la Sociedad Chilena de Pediatría, etcétera, etcétera. Entonces vamos generando distintos relacionamientos. También relacionamiento con ámbitos del gobierno, el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte. Entonces el área de relacionamiento se mueve en ese ámbito. En educación y difusión, nosotros tenemos un grupo que cubre todas las plataformas, está Telegram, Facebook, Twitter, etcétera, YouTube, y también tenemos algunas personas que nos ayudan a hacer las difusiones, que son personas que
que son relevantes para sus comunidades. Acciones legales, tenemos varios abogados y ahí tenemos de todo tipo de acciones legales. Algunas principalmente son administrativas hasta el momento, que ven un poco la falencia que pueden haber los procesos administrativos de las colocaciones de las torres, por ejemplo, o los procesos licitatorios que se están dando aquí en Chile, etc. Tenemos un área de investigación y documentación que principalmente son personas, médicos, aquí está Mario, odontólogo, hay ingenieros también, hay un doctor que nos ayuda bastante, que es el doctor Rodolfo Tusset, argentino, y aquí el área de organización que vamos como generando el ritmo y aglutinando el pensamiento colectivo para que se despliegue, ayudando a eso. Algunas cosas que nosotros hemos realizado. Bueno, aquí arriba nosotros partimos en marzo del año 2020 y aquí me equivoqué, me disculpan, ¿eh? Después de octubre todo es 2021. Tenemos una fase pionera, organizacional y distintas cartas que nosotros hemos enviado. Hemos enviado 3 cartas al Ministerio de Salud, específicamente al doctor Enrique París, para que realice una moratoria al despliegue de la tecnología 5G en Chile. Nosotros hemos tenido un proceso de difusión inicial, artesanal, y después tenemos una difusión ya organizacional con planificación, con equipos de trabajo, etc. Y nos hemos dedicado a hacer muchos seminarios y lives en todo este tiempo. Algunos ejemplos, conversatorios, aquí con la doctora Deborah Davis, el doctor Rodolfo Tusset, otro con la doctora Deborah Davis, con el doctor Tusset. Hemos generado, estos son en general, son varios de este año. Y también lives, aquí participó la doctora Genoveva con Mario Díaz, que es odontólogo, como les había mencionado. Y eso es lo que nosotros hemos realizado hasta el momento, y dejo la palabra aquí a mi colega, compañero de camino, Mario. A ver, espero que el audio no nos traicione nuevamente, Fabiano, ¿todo bien? Está perfecto. Perfecto. Gracias, Suret. Bueno, hola a todos, Félix. Nos habíamos saludado al principio. Y bueno, feliz de estar acá. Encuentro una tremenda iniciativa que esto que estás liderando, Fabiano, poder aglutinar o incorporar en una gran visión en Latinoamérica el trabajo que se está haciendo en esta línea. Así que felicitaciones por eso. Bueno, la semana pasada estuvimos con Laura Saldívar. Hizo una tremenda presentación. La verdad, dejó poco espacio para que hoy día nosotros pudiéramos presentar. Hizo una cobertura amplia de la problemática actual. Entonces hoy día la idea sería poder profundizar en 2 o 3 ideas que creo que también son importantes. ¿Ya? Voy a compartir. A ver si lo logro, Fabiano. Crucemos los dedos. Presentación. Ya. Un minuto. Your browser has blocked your screen. Perfecto. Ya. Ahí sí. Ahí está, Mario. Accidentalmente bloqueé la salida. Pantalla llena. Solo pone en pantalla llena. Perfecto. Ahí está.
Ya, y bueno, en la línea que venía relatando, la idea sería profundizar en un par de ideas importantes que sumen a lo que Laura nos contaba la semana pasada. Ya, y bueno, en primer lugar, como conversábamos inicialmente en backstage con Félix, es importante que nosotros podamos familiarizarnos con este concepto, ya, polución electromagnética o electrosmog, que es un término por el que yo me inclino, y poder entender que la situación, digamos, en la que nos encontramos hoy es a puertas de un salto cuántico en lo que hemos vivido como humanidad en la historia reciente. En 1898 se define como el año de la electricidad, ya a fines del siglo XIX, con el advenimiento del teléfono, del telégrafo y la mismísima electricidad, el ambiente de los seres vivos del planeta se modificó sustancialmente. Con el curso del siglo XX, las guerras mundiales, los radares, la tecnología de guerra, la tecnología bélica, la industria aeroespacial, para terminar a finales del siglo XX con la tecnología inalámbrica, Internet, generaron una modificación billonésimamente superior a lo que un humano de mediados del siglo XIX estaba expuesto. Hoy día nos encontramos a puertas de una modificación sin precedentes en esta atmósfera electromagnética, en esta modificación artificial de la atmósfera electromagnética del planeta, que no podemos pasar por alto. Ya tuvimos más de un siglo para poder adaptarnos a estas tecnologías que modificaron el campo magnético natural de la Tierra. Hoy es algorítmicamente superior el cambio al que nos podríamos ver expuestos. Entonces es importante que a la polución que conocemos en todos los ámbitos de la vida, polución del aire, del agua, desertificación, declaración yerma de tierras, derivados del petróleo, agrotóxicos, etc., este concepto de electrosmog viene a ser un golpe de gracia. En segundo lugar, es importante también situarnos en el escenario en que estamos, al menos en nuestro país, ¿ya? Porque en el contexto que estamos viviendo actualmente en el mundo, en que en uno de los años más fatídicos, como el 2020, para la humanidad en general, producto de la pandemia, en el que simultáneamente se despliega esta tecnología en todo el mundo, a nosotros nos toca muy de cerca. Nuestro país está liderando este proceso, o al menos tiene la intención de liderarlo, de la mano del gobierno de turno. Entonces esto a nosotros nos involucra muy de cerca. ¿Ya? En agosto del 2020 se licitó la red. En junio de este año, el mes pasado, Sebastián Piñera estaba muy orgulloso de lo que estábamos haciendo en este camino y se corona esto que tiene un poquito de marketing, ¿cierto? Porque Internet satelital existe, pero hoy este magnate, Elon Musk, tiene sus ojos muy puestos en Chile y hoy día dos pequeñas comunas en ambos extremos de nuestro país podrían ser sujeto de experimentación con específicamente la tecnología de Starlink. Bueno, como introducción está bien, y nosotros sabemos que, bueno, en Chile, al igual que en un montón de países del mundo, los estándares están fijados de acuerdo a los criterios de esta institución, el ICNIRP, la International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection. Tremendo nombre, ¿no? Que está avalado por la OMS, ¿ya? Y sabemos los conflictos de interés que existen al interior de esta institución, miembros que se eligen entre ellos, miembros que no tienen supervigilancia de nada más.
Entonces, es claramente un problema que una organización de estas características, comprobados conflictos de intereses, comprobadas relaciones con la industria de telecomunicaciones, esté dictando precisamente las normas sobre las cuales se basa el despliegue. En Estados Unidos, la FCC, igualmente, la Comisión Federal de Comunicaciones, también camina muy de la mano con el ICNIRP, que está avalado por la OMS, y básicamente el ICNIRP nos dice que las radiaciones no ionizantes no tienen ningún problema, pensando en los efectos térmicos, como planteaba Suresh. Pero como ya varios sabemos, ya no se trata aquí de efectos térmicos. Lo problemático son precisamente los efectos contrarios, los efectos atérmicos. Y por cierto, los efectos térmicos sí son perjudiciales, pero no es ese el punto. El punto es que los efectos atérmicos están registrados hace mucho tiempo por numerosas instituciones en el mundo. El gobierno de Estados Unidos, a partir de este estudio que está a la izquierda de la pantalla, emitido por el Instituto de Investigación Naval, ya mucho antes, acá parece que está emitido esto del 78, pero es anterior, es del 71. Mario, perdón, no estamos mirando tu pantalla. ¿No? Tiene que poner pantalla llena. Sí, ahora sí, pone por favor pantalla llena, si puedes. ¿Ahí? No, no está pantalla llena. Sí. Ahí, clica ahí. ¿Ahí está o no? No. Bien, se puede mirar, no está pantalla llena, pero tiene que presionar ahí está, ahí. O F5 también. Creo que Mario se desconectó. Tiene un retardo el Mario nomás. Yo creo que esperemos unos minutitos. Ahí, clica en este botoncito, Mario. Este botoncito, clícalo ahí. Es que no te veo. Sí, no puede nos mirar, va a mirar solamente el PowerPoint. Ahí, mira. Ahí. ¿Ahí? No está tela llena, pero todo bien. Pero tiene que pasar los slides. Chuta. A ver, ¿cómo lo hago? Pero todo bien, se puede leer, puede seguir así mismo. Solo tiene que pasar para abajo los slides, que estamos mirando ICNIRP ahora. Sí, claro. Pero yo ahora no puedo pasarla. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora lo vemos. Sí, ustedes no van a nos mirar por un rato. Ya, se ve como cambio, ¿cierto? Como voy cambiando de slide. Sí, Perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, entonces seguimos, mira. A ver, la evidencia que relaciona el daño de las radiaciones o de los campos electromagnéticos en general con la salud humana es extremadamente abundante. Ya estuvo Ole Johansen en la semana también planteando esto, está Leonard Hardell, la doctora Davis, el doctor Fürstenberg, Víctor Leach de la ORSA en Australia. Hay mucha gente que tiene claro esto y los gobiernos también lo tienen claro. Ya el gobierno americano solicitó una investigación al Instituto de Investigación Naval en Estados Unidos en la década del 70, con una profusa y muy nutrida investigación respecto al tema, que fue refrendado después por la NASA. ¿Ya? J.R. Goldsmith hizo esta investigación para la NASA y llegó a conclusiones 10 años después muy similares a las que llegaron en el Instituto de Investigación Naval.
Ya, por otra parte, hay iniciativas a nivel mundial que han documentado profusamente esto y que yo creo que más de uno acá está familiarizado con estos sitios. Esta iniciativa, la Bioiniciativa 2012, ya fue la primera que hizo una gran recopilación el año 2012 con toda la evidencia y trabajos científicos publicados y generaron un reporte de 650 páginas, un trabajo entre 30 científicos de 10 países distintos, ¿ya? Una recopilación que es aún más brutal es la que tiene el Electromagnetic Frequency Portal, donde hay más de 30.000 trabajos científicos, hay más de casi 10.000 resúmenes de estos trabajos, y se pueden buscar incluso los trabajos que van apareciendo en los últimos 30 días. El doctor Martin Pall también tiene una recopilación muy, muy, muy interesante respecto a esto, y todos los que quieran empezar a estudiar este tema imparcialmente, seriamente, pueden partir desde este punto. Entonces, está relativamente claro que está establecido, digámoslo, el daño que generan estas radiaciones, los campos electromagnéticos en general. En general, el mecanismo de acción que tienen A ver, lo planteo de otra forma. Existe una abundante cantidad de información y evidencia científica que relaciona los fenómenos en la salud humana y de los ecosistemas con esta frecuencia, pero no se ha establecido un modus operandi exacto, certero, consensuado en la comunidad científica respecto de cómo esto opera a nivel biológico y a nivel molecular. Una de las teorías más prevalentes respecto a este tema es la que ha desarrollado el doctor Martin Pall. Este es un tremendo prócer de la causa que se ha enfocado en el calcio, ¿ya? Y en los canales a través de los cuales circula a nivel de las membranas celulares, ¿ya? El calcio, sabemos que es el mineral más abundante del organismo, puede llegar a representar el 2% del peso corporal, tiene un montón de funciones biológicas, pero no es precisamente la que salta más evidente en relación al sistema músculo-esqueletal, la que nos importa ahora, sino es su rol como señalizador, ¿ya? El calcio normalmente está fuera de la célula, ¿ya? Y está regulado por un elegante y sutil mecanismo de control que se ve que de ser perturbado ocasiona estragos en el metabolismo. Entonces esto es precisamente hacia donde apunta la teoría del Dr. Pall en relación al efecto de los campos electromagnéticos. ¿Ya? Entonces está relativamente claro que el daño que estas frecuencias generan en el cuerpo humano tiene relación con el calcio. Ya, acá hay una exhaustiva también revisión respecto al tema. Ya, y afortunadamente esto va en la línea de lo que se ha ido avanzando, y a paso gigante en relación a la investigación en torno al cáncer, en términos de entender el rol que tienen los mecanismos intercelulares y las respuestas celulares en diversas patologías con las que estamos conviviendo hoy día. Ya, los experimentos que se han hecho con los bloqueadores de calcio alumbran mucho respecto de la relación existente entre el calcio y el efecto que tienen las ondas electromagnéticas. Entonces, campos tan débiles como los del cableado eléctrico de 50 a 60 Hz son capaces de generar un ingreso algorítmico de calcio al interior de una proporción, estamos hablando de 1 a 1 millón. ¿Ya? Y esto afecta directamente a las células, afecta directamente a las mitocondrias, a la capacidad de las mitocondrias de producir energía, aumentando el estrés oxidativo y generando eventualmente muerte celular prematura.
Este mecanismo de acción tiene validez también para los otros reinos vivos de la naturaleza. Plantas y animales se ven afectadas por un mecanismo muy similar de acción. No existe un consenso absoluto, como decía hace un rato, respecto de este mecanismo de acción, pero los mecanismos a través del cual, digamos, la ciencia se va actualizando siempre han sido lentos. Digamos que conocemos esta cruz donde la investigación que van haciendo es la vertical y existe un establishment al centro que va haciendo de freno. Y en esa interacción, en esa tensión que se genera, siempre, bueno, debiera ser en beneficio de la ciencia y esperar que de aquí a un tiempo ya razonable, esto ya esté aceptado globalmente como un mecanismo de acción plausible. ¿Ya? Entonces, el ingreso de calcio a la célula, o el daño, digamos, en términos más genéricos, que las ondas electromagnéticas en todo el espectro generan al interior de la célula, tiene que ver con la formación de radicales libres. ¿Ya? Los radicales libres son células que, producto del metabolismo celular, del ciclo de Krebs específicamente, resultan dañadas y terminan teniendo un electrón no pareado, lo que hace que estas moléculas sean altamente reactivas y eventualmente muy nocivas. El ciclo de Krebs no es perfecto, ¿ya? Siempre hay un porcentaje en la producción de energía que va destinado, un porcentaje menor, por cierto, de un 2, 3, 4%, destinado a la formación de estos radicales libres que tienen su razón de ser. Muchos de ellos tienen una función biológica tremendamente importante. El tema es que con el ingreso extra de calcio a la célula, se envía una señal para que a este nivel se genere mucha mayor cantidad de estos radicales libres, que quisiera destacar en esta presentación a dos de ellos, uno el superóxido y otro el óxido nítrico. La interacción entre ambos radicales libres, esta atracción fatal que existe entre estos, genera una tercera molécula que es, en última instancia, la gran responsable del daño asociado o el daño al que apuntan, digamos, el gran responsable del daño. Esta molécula se llama peroxinitrito. El superóxido, ¿ya? Contrariamente a como lo señala su nombre, no tiene nada de súper. Es relativamente débil porque más bien tiende a ceder el electrón más que a captarlo. Tiene, por cierto, tiene muchas funciones biológicas, pero en condiciones normales, este radical libre es eliminado con facilidad por una enzima, la superóxido dismutasa. Ahora bien, por un lado, la mala alimentación ya afecta la producción de energía a nivel mitocondrial y genera una mayor cantidad de este específicamente radical libre. Y por el otro lado, los campos electromagnéticos afectan a la enzima que lo inhibe, ¿ya? Entonces ahí tendríamos una combinación de elementos en términos de que aumenta por un lado el superóxido por mala alimentación y aumenta aún más producto de que la enzima que lo detiene es inhibida por las ondas electromagnéticas. En segundo lugar, está también, y tienen al día de hoy igual harto protagonismo, particularmente entre los científicos formados en la década del 90, los grupos hidroxilos. También fueron señalados en su momento como los más perniciosos de todos. No obstante, su vida media es muy baja, ¿ya? El mecanismo de formación de los hidroxilos es muy similar al del superóxido, pero interviene el hierro en este punto, ¿ya? Y como decía, dada su vida media tan baja, el efecto de los hidroxilos está más circunscrito a la mitocondria. No es capaz de viajar y atravesar membranas y distribuirse a través de los órganos y tejidos como lo puede hacer contrariamente el peroxinitrito.
el superóxido no resulta dañino, o podemos entender cuál es el potencial peligro del superóxido en el momento que tenemos presente su relación con el óxido nítrico. El óxido nítrico es una de las moléculas corporales con mayor rol biológico. Hay pocas moléculas que pueden competir con el óxido nítrico en términos de las innumerables funciones biológicas que tiene. ¿Ya? El óxido nítrico se almacena, o sea, se produce y se almacena al interior de los vasos sanguíneos, no circula libremente y es sumamente reactivo. Está unido a proteínas como el glutatión y el complejo M. Tiene un efecto vasodilatador de tremenda importancia para el sistema cardiovascular y para la homeostasis en general. La exposición a frecuencias electromagnéticas genera que los endotelios liberen este óxido nítrico al interior de la célula. Y aquí es donde queda el descalabro, porque entre el óxido nítrico y el superóxido existiría o existe una relación fatal. Se juntan y basta un pequeño aumento en la producción de estos radicales libres para que la producción de peroxinitrito sea lo suficientemente importante para generar un montón de desastres y estragos en el metabolismo. Entonces, el peroxinitrito no es específicamente un radical libre, es técnicamente una especie reactiva de nitrógeno. Al contrario, las anteriores, las que acabo de nombrar, son especies reactivas de oxígeno. Entonces, el daño que produce es algorítmico porque vive mucho, se descompone en radicales libres carbonatados que también viven más que los grupos hidroxilo, por ejemplo. Entonces, a este nivel es donde se desencadenan los daños o este dominó de efectos desde la exposición a campo electromagnético, apertura de los canales de calcio, ingreso de calcio, aumento del superóxido, mala alimentación, aumento del superóxido, aumenta los hidroxilos, se liberan óxido nítrico desde los endotelios, se juntan, generan peroxinitrito, el peroxinitrito se descompone en radicales libres carbonatados que viven mucho y son capaces de distribuirse por todo el cuerpo. Y estos son, finalmente, los que debilita las funciones celulares críticas, interrumpe señalizaciones también críticas y daña finalmente a las mitocondrias. A largo plazo, causa procesos degenerativos y esclerosantes, daño y pérdida de vitalidad celular, contribuyendo a enfermedades cardiovasculares, oncológicas, neurodegenerativas, diabetes y muchas otras, muchas de las cuales son precisamente las que han sido relacionadas a los campos electromagnéticos artificiales. Finalmente, como una reflexión, quisiera apuntar el desarrollo de esta pequeña presentación digamos, desde la expertise de un dentista que ha tenido que enfrentarse a un mundo completamente desconocido, con el sistema inmune. El sistema inmune, si uno lo entiende cualitativamente, y no desde esta óptica de este órgano corporal que nos defiende frente a los gérmenes y esta como concepción bélica que existe hoy en día del sistema inmune, cualitativamente hablando, esta definición se aleja de lo que realmente representa el sistema inmunológico para el cuerpo, para el organismo humano. Desde un punto de vista un poco más profundo, el sistema inmune es una especie de guardián, es un sensor, es aquel que está en la frontera que dice, tú entra, tú no. Ok, establezcamos un diálogo. Esto me conviene, esto no me conviene. Te abro la puerta. Entonces, finalmente, si yo pienso en a qué niveles puedo yo encontrar a esta cualidad, es precisamente en la piel, ¿cierto? Pero precisamente las membranas celulares que delimitan precisamente un espacio interior. Entonces, finalmente, me estoy exponiendo a ondas
a ondas que no me permiten a mí establecer límites y hacen que yo ingrese mucho más de lo que yo necesito sin participación de mi libre albedrío, y literalmente yo le abro la puerta a un mineral para que haga con el organismo funciones o señalice funciones que no necesariamente tienen que ver con la integridad, con el concepto de identidad, que a cabalidad, que un sistema inmunológico funcionando en condiciones normales debiera poder significar para el organismo humano. Entonces, con eso quisiera terminar. Les pido las disculpas por los errores que pueda contener esta presentación, pero estamos aprendiendo día a día. No es sencillo incorporar estos temas a una dialéctica diaria. Son conceptos muy nuevos para muchos de nosotros, pero espero poder haber aportado con algunas ideas nuevas a la audiencia y a nuestros panelistas. Gracias, Fabiano. Muchas gracias, Mario. Bien, seguimos ahora con la otra segunda parte de Suresh, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Oye, Mario, yo siempre me sorprendo, digamos, de las investigaciones que hace el equipo de investigación y de documentación, ¿eh? Siempre hay siempre cosas nuevas que aprender, y los científicos están siempre recabando nuevos antecedentes sobre lo dañino de estas radiaciones. Y ahora vamos a ver algo relacionado con esto, que es la norma. Les voy a compartir. Crucemos los dedos. Que funcione esto. Mientras Suresh va compartiendo, voy a leer aquí un comentario de nuestra amiga acá de Brasil, que dice que es parecido con los males de los agrotóxicos. Y después Laura contestó que quizás peor porque no se puede evitar muchas cosas. Interesante. Bien, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Sí, miramos perfecto. Perfecto, ya, ok. Entonces vamos a recorrer algunos temas en relación a la norma, que es la regulación que nos protege de estos daños que Mario nos ha comentado. ¿Cómo nos podemos proteger? Por lo tanto, la norma tiene que ser muy eficiente, pero lamentablemente, por lo menos aquí en Chile, hemos evidenciado que la norma es muy arcaica. Debió haber sido actualizada hace aproximadamente 10 años atrás, y hemos visto la necesidad de urgentemente actualizarlo. Y para eso empezamos a ver distintos ámbitos sobre la norma. Y primero entender lo que significa emisión con inmisión. En la norma chilena lo que principalmente se regula es la emisión. Hay una antena celular puesta en algún lugar, y yo contra esa antena celular veo la radiación, la propagación, la energía de propagación que está generando esa antena. Pero no solamente esa antena es la que a mí me está irradiando en ese momento, sino que el celular que está al lado mío, otras antenas que puedan estar circundantes, las radioestaciones FM, por ejemplo, el Wi-Fi de la casa o de los vecinos, ¿no es cierto?, cuando vivo en departamentos, etc. Entonces, nosotros lo que hemos visto en regulaciones más avanzadas es que lo que se mide es la emisión. Lo que se mide en lugar de la emisión es la inmisión, es decir, todo lo que está llegando a mi cuerpo, a todo lo que estoy siendo yo expuesto. Y esa es una diferencia bastante grande, porque la regulación se vuelve mucho más compleja al respecto, con equipos de medición distintos, con énfasis distintos, y aquí vamos a ver algunas de esas pautas. Otro concepto que existe son las ondas pulsadas. Esto es propio del área de comunicaciones y especialmente de la transmisión de datos. Las ondas pulsadas, lo que se ha visto es que son mucho más dañinas que las
otras ondas que no son modificadas. Por ejemplo, la de frecuencia modulada. Entonces, las ondas pulsadas tienen que estar en la norma descritas y con límites específicos. Lo otro son las variables de medición. Y generalmente lo que nosotros vemos en la literatura, y aquí en Chile, es que se mide una densidad de potencia calórica, microwatts generalmente, por una cierta superficie, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos también medir el efecto magnético, y no solamente el campo magnético, sino también del flujo magnético. Por lo tanto, en la norma suiza, por ejemplo, sí existe esa diferenciación y existen límites para cada una de ellas. Aquí hay un tema que es muy, muy relevante, que no tenemos noción, por lo menos en las radiaciones no ionizantes. Sí en las ionizantes, como son los rayos X, gamma, etcétera, donde hay ámbitos de protección a la radiación. La acumulación, la exposición a través del tiempo, si nos colocamos un poco más matemático, desde el punto de vista de ingeniería, de la física, es una integral, es decir, es la suma de todas las radiaciones a las cuales yo he estado expuesto a través del tiempo. Nosotros, que nacimos hace más de, en mi caso, más de 50 años, no estábamos expuestos cuando éramos chicos a tal nivel de densidad de exposición. Pero ahora sí, los niños que nacen dentro de un entorno de afectación por la radiación. Entonces, esos niños van a permanecer el resto de su vida así. ¿Cómo podemos medir la exposición completa? Y esta es una tremenda interrogante. Vamos a tener que andar con un dispositivo, así como un medidor Geiger de radiaciones ionizantes para saber dónde poder entrar. Vamos a tener que andar con un aparato que nos diga que este es el nivel máximo, por lo tanto, alejémonos. O vamos a tener que andar con un dispositivo por el cual nosotros digamos, mira, ¿sabes qué? Completaste tu ciclo diario, tienes que ir a una cueva, imagínate, a una cueva, una jaula de Faraday, a protegerte porque ya completaste con tu dosis diaria. Esto es bien complejo. Desde el punto de vista estadístico, uno podría realizar ciertas correlaciones entre las personas que están más expuestas, que son los jóvenes, a veces los que más consumen tecnología o están más cerca de los aparatos celulares, Wi-Fi, o están las personas que viven cerca de antenas. Se podría hacer encuestas y medir durante un periodo de tiempo cuánto están expuestos y utilizarlos ellos como un patrón de medición. Y por lo tanto, a partir de ese patrón de medición, generar normas, límites. No sé si me explico, espero. También hay temas de protocolo de medición. Nosotros hemos visto que hay normas en las cuales hay una permanente fiscalización y medición de los límites máximos que están siendo generados por ejemplo, antenas de microondas, de celulares. ¿Cómo lo hacemos eso? Acá en Chile eso es bastante, yo diría que es bastante anticuado, por colocarle alguna característica. No existen como protocolos de medición permanentes. Entonces nosotros diríamos, si nosotros queremos incluir más tecnología, este debería ser algo totalmente necesario. ¿Qué otra cosa podemos ver de la norma? La actualización de límites. Aquí en Chile nosotros tenemos pendiente un trabajo, lo digo aquí como el Estado de Chile, tiene pendiente un trabajo de actualizar estos límites y sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en esto. ¿Y qué es lo que dice esta actualización de límites? Hay una norma que hay que cumplir que dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener una exposición promedio a las 5 normas más exigentes de la OCDE, ¿no? de este grupo de países que están en desarrollo o que tienen cierto desarrollo económico o que van en camino. Y esto es muy relevante porque los límites, ya vimos que no tiene que ser solamente una variable, donde hay
densidad de potencia, sino que tienen que incluir otras variables. ¿Y cómo la medimos? Entonces, todo un tema esto. Aquí hay una diferencia que existe en algunas normas, que es la área de permanencia y tránsito. En mi casa, que permanezco más de 4 horas en general, en las noches, etcétera, es distinto a que si yo paso por algún lugar y hay poca gente que se esté irradiando en algún lugar como una estación de metro donde llega la gente, se embarca y se va. Es distinto a que si el lugar de permanencia está totalmente irradiado todo el tiempo que trabajo, 8 horas, 6 horas, 4 horas, etc. El mínimo que yo he visto en la área de permanencia son 4 horas. Área sensible, esto es una gran definición. Área sensible debería ser, de nuestro punto de vista, todas las áreas circundantes a los colegios y los colegios mismos. Aquí en Chile, lamentablemente, vemos antenas instaladas en colegios. Aunque la radiación para estas áreas sensibles son menores, como se mide y los efectos que ya nos contó Mario, que son por debajo de la norma que define ICNIRP, a nosotros nos preocupa mucho. Las guarderías infantiles, los hospitales, etc. A mí me parece impresionante que dentro de la licitación aquí en Chile, muchos hospitales van a estar conectados con 5G. Lugares donde las radiaciones tienen un gran impacto en gente que está enferma, sobre todo la que tiene cáncer. Y el otro tema pareciera que es un tabú, que es algo que no existe, que no se comenta, que es el impacto del ecosistema. Nosotros aquí en Chile necesitamos definitivamente una norma que considere los impactos en el ecosistema. No puede ser que nosotros sigamos avanzando en nuestro desarrollo sin considerarlo. Cada vez hay menos lugares donde existe fauna y flora en su estado natural. Y nosotros necesitamos de esos ecosistemas. Tampoco, lamentablemente, lo he visto en las normas alrededor del mundo, para ser sincero. Pero ¿por qué no Chile puede ser pionero en esto? Les quería volver un poco al tema que somos nosotros, Unidos por Tecnología Responsable. Nosotros nos sentimos representantes de la sociedad civil. ¿Y por qué nos sentimos representantes de la sociedad civil? Somos un grupo humano de 15 personas. Vamos sumando cada día más gente, de a poco, en forma orgánica. Pero al día de hoy tenemos, yo diría que ya casi 10.000 firmas que apoyan la moratoria al despliegue de la tecnología 5G en Chile. Esta es una carta que nosotros enviamos el 2 de octubre al ministro Enrique París, que nos devolvió una respuesta en el mes de febrero que fue totalmente basada en ámbitos científicos provistos por la organización o que vienen provistos por ICNIRP o que vienen de fuentes que no son independientes. Y esta solicitud que nosotros hicimos incluye también a 250 médicos, y esto es sumamente importante porque me gustaría nombrar a la doctora Karina Vacas-Seller, que es la pionera de esta organización, la que empezó el año pasado a enviar mensajes, a difundir y a sumar almas a esta iniciativa. Y a través de su trabajo y su gran credibilidad ha sumado más de 250 médicos a esto y se siguen sumando médicos diariamente. Eso es muy importante. Es decir, esto no es algo que nosotros no esté respaldado por la ciencia. Esto está respaldado por la ciencia. Otra cosa que el Estado no quiere escuchar o no tenga las orejas para querer hacerlo. Y les daría una gran... Si ustedes quieren investigar más esto, por favor, vayan a nuestra página web que sale un poquito más arriba, que aquí lo voy a repetir. Y también firmen la solicitud, por favor, de moratoria si es que lo quieren hacer. Eso está en unidosportecnologiaresponsable.org. Y muchas gracias, Fabiano, Félix y también Aurelio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Suresh. Acá en la pantalla tiene el sitio web para que la gente se pueda firmar la moratoria del 5G.
Ya tiene más de 10.000 firmas esto. Casi. Increíble. Bien. Yo tiene algunas preguntas de la gente acá. Yo también quisiera hacer una pregunta primero para Suresh. También después Aurelio o Félix tienen preguntas. Acerca de la emisión y inmisión, yo creo que yo no sé qué en portugués tal vez sea absorción y inmisión. Y después tú dije, Suresh, que no es solo la densidad de potencia que tenemos que tener en los protocolos. ¿Cuál sería tu sugerencia para un protocolo bueno, más actual, más amplio para tenermos en Chile y también quizás en otros países? Que no solo la densidad de potencia, porque generalmente en mi conocimiento se habla mucho en densidad de potencia. A veces en intensidad de campo eléctrico, pero me parece que la sugestión es tener un poco más amplio. Bien, voy a partir por la segunda pregunta. Mira, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal de realizar? Sería tener la dosis. Esto es lo que nosotros hemos aprendido de los científicos. La dosis es la suma de todas las radiaciones que yo he absorbido durante mi vida, porque es un efecto acumulativo. Y la dosis que yo he absorbido durante el día también. Yo necesito en algún momento dormir, descansar, sin estar siendo irradiado. Eso lo saben mucho mejor los doctores, los científicos. Aquí Mario puede apoyar eso. O sea, yo llego, apago mi teléfono celular, apago Wi-Fi, etcétera, y yo debería tener el derecho de poder desintoxicarme durante la noche. Pero pareciera que no se puede, ¿no? Nosotros pensamos que sí, pero nosotros al menos necesitamos saber cuál es la dosis máxima de absorción para no generar problemas a la salud durante un periodo de tiempo, el acumulado, la integral, ¿no es cierto? Lo que habla. A mí me parece fundamental eso. Más allá de los índices de absorción, por ejemplo, que existen, los SARS, que son también muy conocidos. Se está haciendo una mímica, no sé si se entiende, es una mímica tratando de colocar la densidad de potencia y también cómo se mide el flujo magnético y el campo magnético en otras normas. Pero lo ideal es lo que estoy mencionando ahora. Y tiene que haber un tremendo trabajo científico. Ese trabajo científico debería ser, los primeros que deberían estar ahí deberían ser los ministerios de salud, el Ministerio de Medio Ambiente, de cada uno de los países, haciendo investigación profunda sobre esto. Y no replicando algo que ya va a estar añejo al momento de colocarlo. Y sin la profundidad de una investigación científica en los propios países. Bien. Esta dosis sería un poco distinto de los SAR. Sí, claro, por supuesto. Es acumulada durante el tiempo. El SARS es una fotografía durante un periodo de tiempo. Muy breve. Sería más o menos como un SAR cumulativo en 24 horas. Más o menos. O puede ser más tiempo. Sí. Comprendo. Y lo otro sobre la otra pregunta es sobre la diferencia de inmisión y emisión, ¿no es cierto? Supongamos que lo que se hace en general en los estudios de ingeniería es medir la propagación de onda. Yo tengo una antena que está irradiando, ¿cierto? Y yo coloco un equipo que está midiendo la frecuencia en la cual está irradiando esa torre. Me pongo aquí, ¿ok? Y empiezo a medir. También puedo hacer cálculos de propagación. No necesariamente tengo que ir con un instrumento, mido algunos puntos, realizo un modelo de propagación y también logro tener una cifra bastante cercana a la realidad, digamos, y confiable en cuanto a cuánto está irradiando y no se supera el máximo de esta torre. Pero así como esta torre, puedo tener 20 torres más, 10 torres más, u otro tipo de antenas de radiación. Puedo tener 15 Wi-Fi en un edificio. ¿Cómo afecta eso a mi cuerpo? Eso no está investigado y debería hacerse. Y debería estar en la norma. Aquí los físicos, ingenieros, etcétera, los que están... La interferencia de ondas nunca ha sido estudiado. Yo puedo tener ondas de distinto tipo, con distintas frecuencias,
¿no es cierto? Amplitud, potencia, etcétera, localización, y todas ellas confluyen en mí, pero yo no sé cómo me está afectando. Entonces el llamado es a realizar investigación seria sobre esto. Disculpen si me apasiono mucho. Sí. Acá Emanuel de Guadalajara dijo, excelente punto, Suresh, necesitamos normas de inmisión, que es la presencia del contaminante en un momento y espacio concreto. ¿Hay algún país en el mundo que tiene norma de inmisión? ¿O generalmente las normas son de emisión? Por lo menos las que nosotros hemos estudiado en Europa son de inmisión. La norma suiza, que es la que más he profundizado en mi caso, tiene norma de inmisión, exactamente. Desde los 50 Hz, es decir, desde la inmisión que genera una subestación, por ejemplo, que esté cerca de mi casa, un transformador. O los cables. Bien. ¿Tiene alguna pregunta, Félix? Si no, yo voy a hacer una pregunta para Mario. Sí, más que pregunta, felicitaciones a los dos expositores. Excelente su exposición, puntos muy importantes. Me gustó mucho el primer punto también que dijo Suresh, es sobre el ecosistema. Hay que tomar en cuenta el ecosistema y nadie habla del ecosistema de la biodiversidad. O sea, mi colega de Argentina, Raúl Montenegro, le gusta mucho el tema de la biodiversidad y cómo esa se afecta por las radiofrecuencias. Esto básicamente no hay estudios, pero se nota. Por ejemplo, en Frankfurt, en el aeropuerto grande de Frankfurt, donde apunta el radar, donde llegan los aviones siempre, todo el bosque alrededor está quemado. Y claro, mucha gente diría, no, esto es por los aviones, por el humo de los aviones, pero creo que no. Yo creo que nunca había un incendio ahí. O sea, y los aviones, claro, dióxido de carbono, pero eso es hasta bueno para los árboles. La autopista que está al lado, donde también hay dióxido de carbono por los autos, los árboles crecen lo más bien, pero a la dirección del radar, los bosques se parecen quemados, negros. O sea, realmente queda nada de árboles, solamente restos como si hubiesen un incendio. Y el colega Wolfgang Mees, que lamentablemente ya partió de esta tierra en 2019, que el biólogo de casa, que desde 30 años ya estaba metido en el tema de la electropolución, él siempre sospechaba que esto se produce por el radar del aeropuerto. Y en otra parte también se nota, en el bosque donde hay grandes instalaciones militares, alrededor los bosques pierden más rápido las hojas, pero no hay estudios sobre eso. O sea, se puede sospechar, pero como dice Switch, necesitamos estudiarlo. Y me gustó mucho como explicó Mario, los canales de calcio y cómo afectan los mitocondrios. Y claro, los mitocondrios, como son nuestros producción, la fábrica de energía de cada célula, si esto no funciona, estamos prácticamente muertos. Obviamente eso hace que estamos cansados, produce cáncer, el sistema inmunológico no funciona bien. Y nuevamente aquí también está el ecosistema. Las plantas también tienen mitocondrios en las células. Claro, obviamente también tienen que verse afectados. Y me asombra un poco hoy en día tan grande el movimiento de los ambientalistas, pero de ese tema de la contaminación electromagnética muy pocos hablan. Realmente no es entendible, quizás porque no lo vemos, no solamente porque no lo vemos, no nos interesa, ¿no? Sí, y estoy muy de acuerdo con Zurich, necesitamos medir la dosis. Cada uno sabe que cuando uno recibe muchos rayos X, ¿no? La rayo X, una radiografía no pasa nada, pero si uno lo recibe cada rato y mucho, claro, cómo se acumulan. O sea, la dosis importa, tal cual como lo importa con los rayos X, obviamente también importa para las radiofrecuencias que tengan una frecuencia un poco menor que los rayos X. Pero los 5G, en algún futuro van a llegar hasta 100 GHz, hasta cerca de los rayos X.
Y capaz que son peores porque son pulsadas, como dice Suresh también. Pulsadas es completamente más innatural aún que una onda linda análoga. Bien, muchas gracias por sus excelentes presentaciones, que dieron un impulso muy bueno. Fabiano, Félix, si me permiten una pequeña... Aquí me voy a colgar de lo que señala Félix respecto del daño en las mitocondrias. El daño específicamente es en el ADN mitocondrial y nuclear. Destruyen núcleos, destruyen mitocondrias, apoptosis generada, ¿cierto? Muerte celular, envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera. Que finalmente es el efecto que tienen las radiaciones ionizantes, precisamente. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, esto puede ser algo polémico. La categorización existente entre radiación ionizante y no ionizante, que tiene mucho de arbitrario, ¿cierto? Con la luz visible como radiación natural, flanqueada por dos polos de radiaciones artificiales humanas, tiene mucho de arbitrario. Entonces, ionizante y no ionizante, quizás habría que ver un nombre para eso, porque a la larga, las no ionizantes tienen un efecto sobre el núcleo y sobre las células muy similar al que tienen las ionizantes precisamente. Quizás habría que hablar de radiaciones que rápidamente generan el efecto nuclear. Quizás hacer una diferenciación más en la velocidad del proceso que el proceso en sí mismo. Sí. Sí, siempre me habría asombrado también esta distinción entre ionizante y no ionizante tan clarito. O sea, seguramente si estamos suficientemente tiempo expuestos a radiofrecuencias de alta frecuencia pulsadas, también destruyen las células. No tengo ninguna duda al respecto. Y este nombre no ionizante, yo hice una pesquisa en los periódicos, sitios web de internet, muchos periodistas, jornalistas, utilizan este nombre que es un nombre un poquito técnico, pero para la gente más así del conocimiento general de población, dicen, mira, es no ionizante, no pasa nada, es no ionizante. Lo nombre así utilizado en la media, sí, técnicamente está correcto, pero no sé si tiene una función educativa para la población, porque los periódicos dicen, es una radiación no ionizante. Entonces a mí particularmente no me gusta mucho utilizar esta nomenclatura en algunos contextos. Se podría cambiar. ¿Por qué no se define ionizante un poco con una frecuencia un poco menor y ahí ya estamos dentro? Bien. Una pregunta para Mario. Tú hablaste en el principio de tu presentación, Mario, que había muchos artículos de producción científica, como la Bioinitiative, con miles de páginas en este otro sitio web. ¿Tú piensas que lo que necesitamos es más producción científica o necesitamos algo más? ¿Tú piensas que la cantidad de producción científica en 2021, en julio de 2021, es suficiente o necesitamos más artículos, más pesquisas o el problema está en otro punto? No sé si me hago entender. Sí. Creo que, a ver, por una parte, creo que sí se necesitan más estudios, lo dejamos claro recién, pero se necesitan mejores estudios, ¿ya? Porque muchos de los estudios que existen hoy día son de corte epidemiológico, ¿ya? Observacionales. Es difícil poder experimentar con seres humanos y radiaciones no ionizantes, ¿cierto? Hay un problema de ética ahí. Entonces, los estudios que se están haciendo hoy día distan mucho de las condiciones reales de vida que Suresh nos dejaba claro con respecto de lo que debiéramos incorporar en una eventual norma. Entonces, por una parte, creo que necesitamos mejores estudios más que más estudios. Y también hay algo más en tu pregunta que apunta hacia cuál es la estrategia,
Ya si estratégicamente nos conviene seguir inundando la web con estudios o necesitamos algo más. Y creo que esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta y creo que estamos, todos los que estamos acá, en la línea de poder responderla. ¿Qué necesitamos nosotros finalmente para poder hacer entender que las comunicaciones inalámbricas son hoy el tabaco del siglo XX? ¿Ya? El lobby que la industria de tabaco hizo durante el siglo XX, como el modus operandi que usó para desvirtuar la ciencia, para desvirtuar las líneas de investigación, las plataformas de venta, etcétera, etcétera, hoy día no tienen paralelo en la historia de la humanidad moderna, salvo con este mundo postmoderno, digital, basado en el 5 y 6G. Entonces, yo creo que por una parte, resumiendo, necesitamos mejores estudios que incorporen condiciones reales de vida, estudios que hoy día tenemos muchos estudios en animales. De hecho, el estudio del Toxicology Program, y que fue después refrendado por el estudio Ramazzini, es en ratas, ¿cierto? Hoy día nosotros necesitamos estudios que incorporen eso, incorporen esta frecuencia extremadamente baja que acompaña a las ondas de radio. Ya nosotros tenemos que en el espectro electromagnético, las ondas de radio no van solas. Va la onda propiamente tal, y bajo ella va esta onda extremadamente baja. ¿Ya? Entonces sí, creo que hay una mejora cualitativa potencial en los mecanismos de investigación, y creo que generando conciencia nosotros como consumidores, nosotros en el fondo somos los que estamos validando que exista esta tecnología y que se masifique, el Internet de las cosas, ¿cierto? El transhumanismo. Nosotros lo estamos validando finalmente, regalándole a nuestros hijos audífonos Bluetooth, comprándoles teléfonos a los 7, 6 años. Entonces, de manera que hay una pega grande que hacer a un nivel profundo de conciencia en los adultos responsables, en apoderados, en colegios, en educadores propiamente tal. Pero es una gran pregunta que queda abierta y no me sentiría yo en condiciones aún de poder responder. Fabián. Sí, yo pienso que es una pregunta que quizás no encontremos la respuesta ahora, pero es acerca de un concepto que se llama consenso científico, que hay cuando una parte de la comunidad científica cree en una línea, otra parte cree en otra, pero esta parte va se quedando más larga, más larga, más larga, más larga, y hay los peer-reviewed, lo revisado por los pares, y revisado, y va se consolidando un consenso científico. No sé si me hablo correctamente el concepto de consenso científico, pero lo que precisamos para tener un consenso científico, porque yo miré la presentación de Henry Lai en el IMF Medical Conference y él hacía una cuantificación de los estudios acerca de IMF que muestran efectos dañosos a la salud de los que no muestran, y son mucho mejores los que muestran. Entonces, hay algunos estudios que dicen que no hace mal, que son inofensivos, pero hay mucho más que muestran que son sí dañosos. Lo que necesitamos para que este consenso científico se establezca. Eventualmente necesitamos voluntad política también para que eso ocurra, ¿ya? Y en un mundo digital como el que está propuesto, del que 5G es la piedra fundamental, es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil. Esta pega da para largo, al menos, por ejemplo, por lo menos la teoría de los canales de calcio, el doctor Martin Pall ya supera la media de las citas en Google Scholar. O sea, eso ya al menos tiene un rango de aceptación científico que está como a la altura de lo que necesitamos. Entonces, creo que esta cruz a la que hice mención, en cierta forma, tiene que ir acompañada de un momento político de la humanidad que más temprano que tarde ha de llegar. ¿Ya? Poco a poco, acá en el país, hemos ido despertando con el equipo
mucha gente que no tenía idea en nuestros círculos, en nuestros ámbitos más cercanos, y también, digamos, a través de nuestras redes, a través de todo lo que estamos haciendo. Creo que es una pega grande, hacer directa y muy provechosa, poder apuntar también a los consumidores para generar voluntad política que acompañe a la ciencia. Muchas gracias. Una pregunta para Suresh, que Suresh habló que estaba estudiando un poco más a fondo la norma de Suiza, ¿cierto? Y yo no conozco tan a fondo la norma de Suiza, pero yo también sé que en Austria, Salzburg, tiene también una norma un poco más restrictiva. Sería un bueno comienzo para la humanidad, para todas las naciones, que tuviéramos normas como hay en Suiza, en Salzburg, para empezar, porque muchos estudios hablan que no hay nivel seguro, porque vamos a 0.1 microvatios por metro cuadrado y ya existen pesquisas que muestran daños a la salud. Entonces, quizás no hay nivel seguro totalmente, pero tal vez los niveles de Suiza y de Salzburg serían un buen comienzo para las naciones. Bien, oye, buena pregunta, Fabiano. Porque si las normas más restrictivas, por ejemplo, dentro de la OCDE, están en Italia, digamos, en Luxemburgo, Francia, pero no siempre en los países, ¿eh? Sino que están dentro de ciertas provincias, regiones, cantones, y nosotros estamos pensando en ese tipo de normativas, que son más locales, que son más restrictivas. Y prontamente nosotros estamos en la fase de estudio, y ya terminando, yo diría que estamos en un 90% de tener una propuesta de norma para Chile. ¿Qué es lo que nosotros creemos que debería ser una norma que cuide la salud de las personas, al menos? Eso, estamos generando una norma que se la vamos a hacer llegar al Ministerio de Medio Ambiente dentro de algunos días más, la próxima semana probablemente ya. Nosotros ya hemos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente este tema, y ellos sí nos quieren escuchar, y les agradecemos, y hemos tenido reuniones con ellos, y queremos entregarles información que a veces no tienen a la mano, ¿no es cierto? Hay que buscarla, etcétera, o que no está en el mainstream, ¿no es cierto? Por distintos motivos, nosotros se las hacemos llegar, y también una propuesta de norma desde la sociedad civil. Yo creo que sería importante eso como punto. ¿Puedes nos hablar un poquito de esta propuesta para Chile? De algunos detalles de cómo sería, de cómo... Pienso que dentro de todos los temas que toqué durante la norma, todos esos temas van a estar incluidos de alguna u otra forma. El tema de admisión, fundamental, los temas de medición, donde se está midiendo, definir áreas sensibles que sean más abarcantes, etcétera. Todavía estamos con eso, pero es bastante de lo que mencioné en la presentación, para no repetirme. Bien. Doctor Aurelio, ¿quiere hacer una pregunta? Félix. Escucha, no sé si doctor Aurelio está con la internet con problema. Bien, aquí Laura nos dice que necesitamos estudios más precisos y considerando el efecto cóctel, la presencia de otros contaminantes estresantes. Necesitamos traducir a un lenguaje más común una alfabetización en salud digital. Aurelio? No. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Sí. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Y estamos en eso. La labor de ustedes también nos ayuda a eso. A alfabetizar, a tomar conciencia de algo que no está, que no se ve, que no se siente.
Y podemos aprovechar en ese sentido de que todavía existen regiones aquí en Sudamérica que hasta ahora no han tenido torres de antenas cercas, o sea, estaban realmente libres de electropolución y que ahora están poniendo estos torres y ahí se puede aprovechar, estudiar y preguntar a la gente si siente efectos. Hacerle una encuesta con ciertas preguntas que han tenido ciertos síntomas y todavía se van a acordar cómo era antes del torre. Estos son estudios que todavía se puede hacer mientras la gente se recuerda cómo era antes. En Europa, en Estados Unidos, en la zona del hemisferio del norte, ya no es posible porque están contaminados desde muchos años ya y nadie se recuerda cómo era antes. O sea, si queremos hacer un estudio realmente comparando con cómo afecta la electropolución a las personas, necesitamos tener el control de cómo era antes, ¿no? Y luego ya no será posible porque hasta el último rincón van a tener con electropolución, pero todavía existen aquí en Sudamérica partes donde la gente se recuerda cómo era antes. Y tenemos que aprovecharlo y hacer estudios, encuentro yo. Gracias. Yo creo que una última pregunta para Mario. Usted habló que necesitamos estudios que incorporen más situaciones reales de uso y que los estudios con seres humanos tienen una cuestión ética. Pero al mismo tiempo, la gente ya usa estos aparatos todo el tiempo, entonces ya tenemos humanos expuestos a esto todo el tiempo. Claro que no vamos a hacer estudios como hace con los camundongos, los ratos, claro que no, pero quizás no tenemos algunas posibilidades de quizás un grupo control que sigue utilizando normalmente, otro grupo control que no usa por, no sé, un mes, no sé, son con humanos, pero no es no sé si me explico. Y también una segunda parte de esa pregunta, que generalmente los SAR o algunas especificaciones son como que con el teléfono hacia no sé cuántos milímetros del cuerpo y por poquitos minutos, y cómo aproximar de una situación real que es muy distinta del 1996 hoy, y qué sería posible hacer con humanos. Súper buena pregunta. Yo creo que lo primero que habría que hacer, Fabiano, Félix, Suresh, es que primero hay que reconocer el electrosmog como un factor estresante, como una noxa, ¿ya? Porque hoy día, claro, tenemos un ser humano intentando entender el efecto del agua, ¿ya? Como un pez intentando entender el efecto del agua, nos encontramos hoy día nosotros nadando en un enjambre electromagnético del que difícil es discriminar hasta qué punto influye, hasta qué punto no. O sea, creo que el primer paso sería establecer que las radiaciones no ionizantes, ¿cierto?, son una noxa. Eso es lo primero. En la comunidad médica, ya los colegios médicos, las sociedades científicas deberán atesorar, incorporar este elemento en sus diagnósticos. Ya, por ejemplo, la formación de un grupo de personas electrohipersensibles. Personalmente no me gusta el nombre de electrohipersensible. Siento que tiene una connotación algo peyorativa. A mí me gusta hablar más de personas que tienen una capacidad superior para la detección de las modificaciones artificiales del campo electromagnético natural de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, generar un grupo con estas personas que en el fondo son capaces de conocer las variaciones del clima, ¿ya? Tienen una capacidad y una sensibilidad especial. Poder integrar a estas personas desde la comunidad médica en los diagnósticos es esencial. Y yo creo que eso es un paso importante que nosotros podríamos dar en la línea de definitivamente reconocer esto como un veneno, ¿ya? Como decía Laura en uno de sus mensajes que escribió, esto es multifactorial, es difícil decir esto depende de esto y esto de lo otro y separarlos
y compartimentarlo cuando esto está en una viva interacción rítmica, por muy alterados que esos ritmos resulten. Si uno piensa, si pensamos en este modus operandi de la producción algorítmica de radicales libres, Fabiano, es difícil, si uno piensa el estrés, el alcohol, la mala alimentación, la falta de sueño, todo apunta a lo mismo. Entonces, es difícil hoy día, en esta nebulosa y en este mundo en que nos estamos entendiendo, precisamente digitalmente, plantear al electrosmog como una noxa, pero es la pega que hay que hacer. Eso entiendo yo que es un primer gran paso. Y la segunda pregunta, Fabiano, era... De las condiciones de la medición del SAM, que es este muñeco que hacen los tests, que es como un hombre muy grande, sí, con el móvil muy lejos, con poquito... No, son condiciones muy distintas de las condiciones reales de uso en 2021. Sí, claro, eso es un chiste. Ya, perdóname la expresión, pero la verdad no resiste análisis, ¿cierto? Y eso, afortunadamente, en el juicio que está llevando a cabo la doctora Davis con su equipo junto a varios próceres, afortunadamente tuvieron eco en los jueces que acogieron esta causa a trámite, ¿cierto? Sabemos que una de las juezas le dijo a la abogada de la FCC que, por favor, ¿cómo puede seguir hablando del uso que antiguamente se le daba a los teléfonos celulares si hoy día nosotros normalmente tenemos el teléfono a la altura del esternón, ¿cierto? A la altura del estómago, quizás, pero pasa poco tiempo estrictamente en una mano a una distancia, como plantea el modelo de SAM. De hecho, hay una página en internet muy interesante que se llama We Are Not SAM. Exactamente. Donde, claro, hacen una especie de sátira científica a este modelo obsoleto. Muchas gracias, Mario, por dejar claro de que los hipersensibles, eso no es algo negativo, sino es un don. También creo que es un don. Los que somos hipersensibles nos podemos alejar porque lo sentimos. Estamos obligados a alejarnos, pero al final es bueno. Quizás los demás no lo sienten y luego tienen cáncer. O sea, igual es un don de sentirlo. Y quería hacer un comentario al respecto con la cantidad de estudios que existen. Claro que siempre faltan estudios y siempre se pueden hacer más estudios, pero ya existen muchos. Mario, tú mostraste muchos estudios recién. Laura, la vez pasada, otros muchos estudios. Y realmente, cuando yo hice un poco la investigación para mi charla en mayo, realmente ya hay muchos estudios. Ya nadie duda de que aquí hay un riesgo para la salud del ser humano y de animales. Entonces, ya nadie puede decir que no sabemos, y ahí vale el principio de precaución, que es un principio de derecho público en todo el mundo. Como dice también Aurelio aquí en el chat, esto tenemos que usar, el principio de precaución. En dubio pro securitate debería valer, es un derecho, en derecho público, un principio que vale en todo el mundo. Y los políticos deben acoger este principio. Y tenemos que luchar para que lo hagan. Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos un montón de estudios, pero aún no tenemos el consenso científico. Hay algunos temas en la vida humana, en la vida del planeta, que hay como consenso. Claro que siempre tiene teorías que la Tierra es plana y otros, pero hay muchos consensos robustos en la ciencia, pero la cantidad de estudios aún no creó el consenso científico. Aún usted no tiene certeza que la gente, el conocimiento general y por general en la población va a decir sí, las radiaciones tienen un efecto dañoso para la salud. Esto aún no es un consenso. No sé, no es. Bien. Nosotros, es nuestra tarea de de fomentar que haya consenso, ¿no? O sea, de llevar esto a la gente y para que la gente entienda y que más gente sepa con respecto a los riesgos. Por lo menos que haya un consenso oficial.
Yo siento que los gobiernos y sus agencias de investigación esto lo tienen claro hace rato, por lo menos ese consenso oficial, ¿cierto? Bien, vamos a despedir de Suresh, que tiene que salir. Muchas gracias, Suresh. Gracias por tu presentación. Nos hablamos. Muchas gracias a ustedes. Está bien. Hasta Nos luego. estamos hablando. Estén muy bien. Un gusto. Gracias. Chao. Luego, gracias, chao. Acá una pregunta de Geraldine, un comentario que ella vivía en la mitad de Santiago, rodeada por antenas, sentía los síntomas de hipersensibilidad y cambió de casa al campo y desde la primera noche volvió a no sentir nada. Y también, desde que pusieron antenas, Beatriz Huerva, siento un zumbido, sobre todo por las noches, me afecta mucho el sueño y fue muy evidente. Entonces, me parece que por el comentario de Beatriz, ella percibió el momento que pusieron las antenas y el zumbido. Muchas veces la gente no tiene la correlación porque, como habló Mario, es como un pez, ¿se dice pez? Pez. En dentro del océano. Sí, a veces es difícil para el pez percibir la agua. Es una buena comparación, pero yo también siento que el nombre electrohipersensibilidad no me gusta. No me gusta. Me gustó mucho, no sé si habló así, como personas con mayor capacidad de percibir las alteraciones artificiales, pero me parece algo muy bueno en este sentido. Y Juan Carlos López de España hace una broma y dice que son como medidores con patas. Los de Así que muchas veces él va a campo a hacer mediciones, pero hay algunas personas que saben que no tiene aparato ninguno y sabe si es Bluetooth, si es Wi-Fi, si es 4G, 3G. Hay personas que tienen esa sensibilidad. Entonces, yo necesitamos un nuevo nombre. Así es. Sí, es un talento. Es un talento, como dice Félix. Es un talento y que ojalá no lo perdamos como humanidad. Ya hay muchos genios de la antigüedad, del siglo XVIII, grandes pensadores que al tiempo que eran genios eran capaces de predecir el clima 2 o 3 días, como Goethe, por ejemplo. Él era capaz de saber con una intuición superior. Otros grandes pensadores han señalado que si ellos hubiesen vivido en un ambiente tan contaminado como el nuestro, no habrían tenido esas intuiciones que tuvieron y se transformaron en tremendas aportaciones. Ese momento de reparación, esa noche, nuestro dormitorio tiene que ser un Santuario. Un santuario. Sí. Así es. Lo necesitamos. Sí, exactamente. Acá Florescencia puse hiperpercepción, es también un nombre bueno. Y el problema del nombre electrohipersensibilidad tiene como un bias. ¿Se dice bias? Un bias que el problema es de la persona, no de las radiaciones. Claro. Es no sé cómo se dice en español, pues bias. Es como un sesgo, claro, como de que sí, dirige la opinión. Sí, dirige la opinión. Electrohipersensibilidad, esta persona es el problema, no los campos electromagnéticos, no las antenas, los 5G. Y eso es fuerte porque la gente empieza a crear como que soluciones para los EHS, los electrohipersensibles, como que el problema son ellos. Entonces, por eso que el nombre no es bueno. A pesar de que el nombre... Pero al menos Fabiano ya se reconoce, eso también es un avance, ¿no? Yo me recuerdo, algunos 20 años atrás, ni siquiera existió ese concepto. O sea, él que decía que siente mal por la radiofrecuencia, como loco. O sea, era completamente desconocido, al menos ahora está conocido como enfermedad, la electrohipersensibilidad. Eso ya es un avance, ahora hay que cambiar el nombre. Sí. Detectoristas de radiación, también es un buen nombre. Vamos a hacer una sugestión de... Sí. Y yo estaba pensando acerca de estos consensos científicos que van se formando y muchas veces tiene como años para se formar, como del tabaco.
que al principio no había un consenso que el tabaco era malo para la salud. Pero hoy yo siento que hay un consenso acerca del tabaco. Yo no siento que hay algunas personas que hoy, 2021, dicen que el tabaco es bueno para la salud. Yo no sé si están de acuerdo en todos los detalles de causa-efecto, que esto es un poquito más desafiador. Pero hay como un consenso general que sí, hace mal. Si tú hablas con 1000 doctores, yo creo que 1000 van a decir que tabaco no es bueno. Pero si tú hablas con 1000 doctores acerca de los Wi-Fi router dentro de tu casa, como un móvil cerca de tu cuerpo, no sé, de 1000, ¿cuántos van a decir que esto no es bueno para la salud? De 1000. No sé en Chile, no sé en Brasil. ¿Qué te parece, Mario? Mira, yo creo que también es muy importante poder dar un paso en identificar a este enemigo silencioso, ¿ya? Y eso vale para todos, académicos y personas de a pie. Tener, por ejemplo, un medidor de electrosmog pudiese ser a futuro no sé si a futuro, pero hoy día, el primer gran paso que pudiésemos dar nosotros para sacar esto a la luz, que no tiene olor, no se escucha, ¿cierto? Para la mayoría de nosotros que no tenemos aquí el talento. Pero el enemigo es tan sofisticado que necesitamos sofisticar también nuestros hábitos, nuestro modus operandi diario y aprender en cierta forma a convivir con eso. Ya tener un medidor de electrosmog creo que es un paso fundamental. Ya poder detectar las fuentes de emisión dentro de la casa antes de pensar en blindarse, ¿cierto? Es básico. Félix, quizás tú nos pudieses contar al respecto, pero por ahí va, yo creo, primero desenmascarar al enemigo. Hacerlo aparecer. Sí, de hecho, eso sería espectacular, que todo el mundo se comprase al menos un medidor básico. Hay algunos que cuestan unos $40. No son muy exactos, pero suficiente exacto para darme una idea de que tengo mucha poca contaminación. Y yo creo que sí, tiene toda la razón, eso ayudaría mucho. Y otra cosa que ayudaría mucho para aumentar la conciencia es lo que también hablamos en la otra charla, que yo creo que Fabiano lo propuso, tener una etiqueta encima de los celulares de cuánto contaminan, en SARS o en microvatios por metro cuadrado, pero que tenga alguna etiqueta de tal forma que la competencia entre las empresas la comparación haría que se sentirían forzados de bajarlo. Y la gente, por otro lado, se daría cuenta, hay algo que debería fijarme. Eso aumentaría la conciencia también entre la gente. Sí. Yo siempre pienso, Fabiano, Félix, que y he pensado varias veces en hacer movimientos acá en la ciudad donde yo vivo, convocar al Consejo Municipal. Hoy día está la figura de los constituyentes, poder comunicarme con políticos, con líderes que mueven grandes poblaciones. Pero siempre tengo ese pero de tener que llevar en el fondo un tremendo dossier con información en otro idioma, ¿ya? Porque lo primero que va a saltar en la conciencia de estas personas va a ser ¿qué opina el colegio médico de esto? ¿Qué opina el Ministerio de Salud respecto de esto? ¿Ya? Si yo voy donde un alcalde, de una autoridad local, ¿cierto? Inmediatamente va a decir, bueno, ¿en qué está el país en esto? Entonces toma mucha importancia, insisto en el punto de las personas con este talento superior, que se pueda formar al alero de un colegio médico, ¿ya? O sea, tener a los hipersensibles, perdón la expresión, agrupados en torno al colegio, al alero del colegio, poder formar
una sociedad tal como hoy día existe la sociedad de pediatría, de inmunología, etcétera, tener eso a nosotros como yo soy dentista, pero que no somos médicos, nos da un punto de apoyo y de referencia para hacer el trabajo y bajar esto a terreno. Es muy relevante que ya existe una carta en Chile, una carta que el ministro respondió, no fue lo que esperábamos, y estamos en eso. Es muy relevante que 250 médicos hayan formado esto, pero creo que es un golpe de gracia poder constituir, así como existe hoy día, disculpando la comparación, una sociedad de protección para los niños con déficit atencional o autismo, ¿cierto? Pudiese hoy día aparecer y que se reconozcan entre ellos, ¿ya? Un gran pool de personas con 1, 2, 3, 10 médicos sensibles en el tema, con llegada en el colegio médico. Eso creo que es un gol, un gol a la causa. Y estamos en eso, la verdad estamos empujando para eso y bueno, la tarea es grande. Ya Goliat no se va a dejar vencer con tan poco, pero es un avance grande. Sí, por supuesto. Y que pueda inspirar también a los otros países de Latinoamérica a unir los médicos, quizás 25, 30, 40 médicos, empezar con la cantidad que puedan. Porque si hoy son 250 en Chile, quizás mañana van a ser 1000, quizás después de mañana van a ser 10.000. Y así en algún momento va a construir un consenso. Porque para mí es muy raro en 2021 una persona con dolor de cabeza, enxaqueca, dolores en cuerpo, insomnia, y que tiene un roteador, un Wi-Fi router, como que 3 metros de su cama en la noche por 8 horas, prendido, va a un médico en 2021 y el médico no hace una relación de causa-efecto. Eso es como insano para mí. En 2021, no estamos en 1980, estamos en 2021. Un médico en 2021 no hace esa relación y no hace la sugestión para el paciente desligar, turn off, desligar el roteador a la noche que está cerca de su cabeza. Yo sé que hay personas que duermen cerca del roteador Wi-Fi, prendido toda la noche. Esto es como insano que un profesional de la salud no sepa. No sé explicar cómo no se puede saber eso. Es muy raro. Fabiano, te cuento una experiencia cortito y para no alargar. No te escucho, Mario, no te escucho. Ahí está. Ahí está. Sí, cortito, mira. Una de las secretarias con las que yo trabajo es la que está normalmente afuera contestando el teléfono, la que administra las agendas. Perdió el 40%, el 60% de la audición en un oído. El oído por el que ella opera normalmente. Lleva una cefalea de un semestre. Ya siente un ruido todo el día hasta que fue a médico. Yo le pasé un manos libres muchas veces, pero no logró acostumbrarse. Y el médico le pidió muchos exámenes y el tratamiento fue corticoides. Y le dijo que para la cefalea, el otorrino, ¿cierto? Le dijo que para la cefalea él no podía, no tenía las herramientas que fuera un neurólogo. Y para el dolor en el ojo, a un oftalmólogo. Entonces el médico, y esto como un caso modelo, no fue capaz de cruzar la interacción entre el desempeño de la vida diaria de esta persona de hace 20 años, 15 años al menos, con la sintomatología de la audición, el dolor de cabeza y el dolor en la cuenca ocular. No lo pudo cruzar. Y hoy día esta secretaria está tomando corticoides. Y por supuesto ahora ya está más consciente y está usando manos libres. ¿Ya? No es tubular, es tubular, pero ya es una mejora. Entonces,
la pega que hay que hacer en la academia es tremenda, en la formación de los nuevos médicos. Ya, por eso, o sea, reconocer esto desde la medicina en un mundo que se ve muy dominado por la biopolítico-medicina, ¿cierto? Es súper importante lo que los médicos puedan decir al respecto. Sí, y unas simples preguntas a esta señora harían toda la solución, harían toda la análisis de las simples preguntas. Bien, tenemos que cerrar, entonces dejo más una vez el sitio web de Unidos por la Tecnología Responsable para firmar la moratoria y también los sitios web de la Carta a la OMS, change.org y MF2WHO. Se pueden firmar, ya estamos con 2.677 firmas y esta carta es para los director general de la OMS. Entonces, muchas gracias, Félix, muchas gracias, Mario. El próximo martes vamos a hablar con Maritza y Guillermo del grupo Radar Verde de Perú. Todos están invitados en esta misma hora, el próximo martes. ¿Quieres dar tu mensaje final, Félix y Mario? Bueno, muchas gracias, Mario, por tu presentación. Muchas gracias a Zurich, que ya se fue. Muchas gracias, Fabiano, por hacer esa iniciativa de hacer esa plataforma para que se pueda conocer por las personas del riesgo. Mientras más gente sepa, más grande es la posibilidad que en algún momento llegamos a ese consenso que tú dices, que todo el mundo sepa que algún daño hará. Y nada, agradecer, Fabiano, la oportunidad. Félix, encantado de conocerte. Vamos a seguir en contacto, seguro. Y aquí estamos, pues, Fabiano. Si te puedo ayudar en algo más, me escribes nomás. ¿Ya? Está bien. Un gran abrazo. Chao, chao.